Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Buenas, Alejandra, Karen, ¿qué los demás? Buenas hola, tardes. buenas. Buenas, buenas. Ok, excelente. Entonces, vamos Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, David. Perfecto, entonces, permito un momentito que está cargando la presentación. Solo denme un par de minutos para cargar la presentación. Iniciamos con la clase y en lo que inicia, por supuesto, de cargar la presentación, vamos a esperar que el resto de sus compañeros ingresen. Entonces, esperen un momentito que cargue la presentación.
Listo, hoy sí, disculpen por la espera. Bueno, me disculpo por la espera. Hoy sí ya podemos comenzar tranquilamente. Ok, me disculpo, perdón, estaba cargando, acabó de encender la computadora, entonces por eso es que tardaba en cargar todo. Bueno, me disculpo. Lo importante es que ya está la presentación. ¿Me confirman si logran ver la presentación en pantalla? ¿Confirmamos? Sí, Sí. ya se mira, señor. Ok, excelente. Vamos a comenzar ya entonces. Por supuesto, lo que vamos a ver ahorita, fíjense que lo que vamos a ver ahorita es una pequeña discusión, por supuesto, del video que previamente les mandé yo, que habrá ya referente a lo que es el equipo. Vamos a discutir algunas cositas a manera de repaso y algunas cositas también he añadido un poquito más de material para que sirva más de ejemplo, para que sirva mejor de comprensión algunas cosas que vamos a ver, que vamos a estar viendo referentes a lo que es el equipo. Ahora, denme un momento, solo pongo pongo la pantalla completa. Entonces, vamos a comenzar entonces hablando un poquito de lo que es el equipo. Ok, ¿me confirman? ¿Logran ver la pantalla completa? Sí. Excelente. Entonces, fíjense que este equipo, si nosotros lo vemos frontalmente, de hecho el equipo de cierta manera es parecido a lo que es la tomografía, hasta cierto punto, ¿verdad? Por supuesto hay que notar diferencias, pero fíjense que de cierta manera siempre hay una camilla que se desplaza, siempre tenemos un gantry, así como sucedía en el equipo de tomografía, y entonces la camilla se va a estar desplazando hacia el gantry, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ya el gantry, que estamos viendo aquí, primeramente notamos una gran diferencia, que es el ancho del gantry. Si se fijan bien en tomografía, el gantry era mucho más delgadito, mucho más pequeño, y fíjense que el gantry ahora en el equipo de resonancia ya no va a tener un tubo de rayos X giratorio, que va a estar guiando en todo el paciente, sino que va a tener ahora una serie de imanes adentro y va a tener también una serie de receptores de señal provenientes del paciente también. Entonces ya hay ciertos factores que cambian. Entonces en lugar de estar utilizando un tubo de rayos X, por supuesto utilizamos una serie de imanes. Entonces, primeramente el equipo se compone de un imán central. Fíjense muy bien, es este imán central de aquí que están viendo aquí. Este imán central es el que va a estar emitiendo, es el que va a estar, por decirlo así, permitiendo que se esté obteniendo información dentro del estudio. También tenemos una serie de gradientes, que esta serie de gradientes actúan, por decírselo así, actúan como un localizador espacial de la información del paciente. Ya van a ver más adelante qué es lo que hace el gradiente. Pero el gradiente, este gradiente de aquí que estoy señalando, que se muestra internamente, no es nada más que también una serie de imanes. Entonces vamos a poner aquí serie de imanes. Solo que este imán, estos gradientes, bueno, como les decía, son una serie de imanes, pero son imanes más pequeños que el imán central que están viendo aquí. Serie de imanes más pequeños que el imán central. Y bueno, también tenemos una serie de receptores y emisores de radiofrecuencia que ya en ese momento van a ver ustedes cuando vayamos a la parte que dice una imagen, que el equipo, al emitir radiofrecuencias, estas radiofrecuencias van directamente al paciente, y entonces estas radiofrecuencias lo que hace es cambiar o sea, lo que hace es, por decírselo así, el paciente absorbe estas radiofrecuencias que está emitiendo el equipo, y entonces el paciente al absorber esas radiofrecuencias, durante un tiempo después, el paciente remite nuevamente todas esas frecuencias que ha absorbido y el equipo va absorbiendo todas las frecuencias nuevamente que tiene el paciente. Vamos a ver después ese proceso. Ahorita solo les estoy mostrando más o menos los elementos principales del equipo. Y bueno, esto básicamente sería los elementos principales del equipo, ¿no? Los principales, los elementales, ¿verdad? Vamos a discutir también algunas cositas para ver del equipo. Primeramente, obviamente, como estamos trabajando con imanes, hay que repasar un poquito de lo que es el concepto de imán. Entonces, recordándoles, porque esto es algo también que nosotros ya conocemos, porque un imán, obviamente, se encuentra también o sea, un imán, por supuesto,
la gran mayoría ya interactúa con un imán, o sea, ya sabe exactamente cuál es el efecto de los imanes, por ejemplo, cuando se acercan, por ejemplo, con un objeto metálico, ya saben exactamente qué es lo que pasa con un imán. Y entonces, fíjense que todos los imanes emiten algo que se llama un campo magnético, que es este que están viendo aquí, estas líneas que están viendo aquí. Aquí tenemos un imán, que es este mismito, que están viendo aquí ya en una fotografía. Este mismito que está representado aquí. Y fíjense que todo imán, aún hasta los imanes chiquitos que están pegados en su refrigeradora, tienen un campo magnético. Y ese campo magnético no es nada más que una serie de líneas, así le decimos, líneas de campo que emite el propio imán. Y fíjense que estas líneas de campo, lo que hacen es que estas líneas de campo, digamos que aquí estuviese, por ejemplo, un objeto metálico, una moneda, por ejemplo, entonces inmediatamente cuando este objeto metálico interactúa con esta línea de campo, inmediatamente ese objeto metálico se conduce hacia el imán por medio de esa línea de campo. Se conduce ese imán y va a pegar aquí. Ese objeto. Por supuesto, esto puede variar de acuerdo al imán. Fíjense, en este caso, el imán tiene una polaridad positiva y negativa, como se muestra aquí, es una barra, pero si por ejemplo el imán fuese un cilindro, fíjense que la trayectoria del objeto sería diferente. La trayectoria del objeto, por ejemplo, digamos que ustedes pongan bueno, la trayectoria cuando el imán es, digamos, circular, digamos que fuera circular, como por ejemplo de los imanes de la refrigeradora que ustedes tienen, las líneas de campo vendrían bien, sí, siempre vendrían por acá, solo que vendrían ya en una dirección más recta. Pero, bueno, lo importante es que veamos de que precisamente esas líneas de campo son las que direccionan a todos los objetos que interactúan con el imán y acercan ese objeto al imán. Entonces, vean ustedes aquí se hizo un experimento con unas ligaduras de hierro, y entonces esas ligaduras de hierro interactuaron con las líneas de campo. Entonces, esas líneas de campo son las mismas que están mostrando aquí. Vean ustedes que las ligaduras de hierro forman la misma figura de las líneas de campo, precisamente porque las líneas de campo van a estar indicando de qué manera van a estar interactuando los objetos con lo que es el imán. Entonces, vamos a ver. Otra cosita, fíjense que hay imanes, por supuesto, que son capaces de levantar objetos muy pesados. Por ejemplo, un imán de una chatarrería, como están viendo aquí, es capaz de levantar una barra metálica, una barra metálica que no la levanta una persona. Y hay imanes que solo son capaces, por ejemplo, de levantar un alfiler o un clavo. ¿De qué va a depender esto? Fíjense que esto va a depender de qué tan intenso es ese campo magnético que emite el imán. Por ejemplo, este imán, este imán, por ejemplo, que utilizan en la chatarrería o en un basurero también, tiene un campo magnético muy intenso, o sea, muy fuerte, muy potente. Por eso es que es capaz de estar levantando objetos, por eso es que es capaz de estar levantando objetos muy pesados. Mientras que, por ejemplo, un imán que solemos encontrarlos en las casas, ya es un imán muy poco potente o menos potente, que solo es capaz de levantar objetos muy pequeños. Entonces, fíjense muy bien que de acuerdo a la intensidad del campo magnético, ese imán puede estar atrayendo cosas muy pesadas o muy pequeñas de acuerdo a la intensidad del campo magnético, como están viendo aquí. Entonces, fíjense, bueno, y de hecho, fíjense que también la Tierra misma es un imán. La Tierra misma es un imán que está emitiendo un campo magnético. Y precisamente estas líneas de campo magnético son, por ejemplo, las que orientan una brújula. Una brújula, vean ustedes que hay o sea, la misma Tierra, lo que sucede es que la misma Tierra, en el centro de la Tierra, tiene, por decírselo así, una esfera de níquel líquido que está rotando, y entonces esto crea líneas de campo,
esto crea líneas de campo y por supuesto termina formando un imán. La Tierra misma es un imán. Entonces fíjense que estas líneas de campo son precisamente por las cuales se puede... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Parece, sí, se fue la señal por un momento. ¿Qué fue lo último que me escucharon? Ah, pues yo que la Tierra era, era un imán también. Ah, ok, perfecto. Vamos a... Bueno, no fue mucho lo que perdí. Qué bueno. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver nuevamente. Esperemos que se cargue la presentación. Esperemos que se cargue rapidito. Ok, ya cargó. Y como les decía, o sea, la Tierra misma es un imán. Es un imán precisamente porque en su centro, el centro de la Tierra es, por decirlo así, un centro, es una bola, por decirlo así, un núcleo metálico. Un núcleo metálico de níquel que está rotando y este movimiento de rotación termina formando lo que es un campo magnético. Entonces, ese mismo campo magnético emite líneas de campo, como están viendo aquí, y de hecho estas líneas de campo orientan a las brújulas. Bueno, es una aplicación de las brújulas. Por eso es que ustedes van a ver que, bueno, aquí van a ver que las líneas de campo se orientan hacia el norte. Por eso es que van a ver que una brújula siempre va a estar orientada hacia el norte, precisamente por las líneas de campo. Y bueno, otra cosa a tomar en cuenta es que esa intensidad del campo magnético nosotros la podemos medir en dos unidades, la podemos medir. La podemos medir ya sea en Tesla o Gauss, o sea, las podemos describir. Así como, por ejemplo, nosotros describimos una distancia en kilómetros o metros, o podemos describir, por ejemplo, la masa en gramos o kilogramos. De esta misma referencia nosotros podemos describir qué tan intenso es un campo magnético. Nosotros lo podemos decir en Gauss o con Tesla. Pero por lo menos en las aplicaciones de resonancia magnética, por lo menos en el equipo de resonancia magnética, nosotros describimos lo que es la intensidad del campo magnético en Tesla. Donde un Tesla es aproximadamente 10.000 Gauss. Entonces, vamos a ver, usualmente, ¿qué tipo de intensidad del campo magnético vamos a estar encontrando en los equipos de resonancia? Bueno, y de hecho creo que ustedes me pueden agregar ya en eso, porque ya han avanzado en su laboratorio. Más o menos, ¿ustedes saben cuánto es la intensidad del campo magnético del equipo de lunar? ¿Cuántos Teslas le has dicho que tiene el equipo lunar? 4, me parece. Vamos a ver, alguien que me corrobore esa información. 4. Ok, ¿a qué la apuestan? ¿Al 3 o al 4? 3 tengo yo igual. Ok, Yo sí, también al 3. en efecto, 3 Teslas. 3 Teslas. Entonces, fíjense, para darles una idea de qué tan potente son 3 Teslas, entonces, en 3 Teslas se lo puede decir, como ven ustedes aquí, que un Tesla es igual a 10.000 Gauss, entonces 3 Teslas es igual a 30.000 Gauss. Y fíjense que la intensidad del campo magnético de la Tierra es 0.7 Gauss. Entonces, ¿saben más o menos cuánto viene siendo esto? ¿Saben más o menos cuánto viene siendo esto? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a tomar esto, 30.000 entre 0.7. ¿Y cuánto les da esto? 2.33 por 10 a la menos 5. Pero no sé si me lo puedo decir así ya en unidades sin notación científica. Ok, aquí tengo yo estos 48.857. ¿Confirmamos? 48.000. ¿Me confirman esto? No, perdón, 42.000. 42.857. Sí. Sí, pero eso. Entonces, ¿saben qué significa esto? Esto lo que significa es que el campo magnético del equipo de lunar
es 42.857 veces más intenso que el campo magnético de la Tierra. Esto es lo que significa. Entonces, para darles una idea, para darles una idea de qué tan potente es la intensidad del campo magnético que se utiliza en los equipos de resonancia, perdón. En los equipos de resonancia. Entonces, son imanes súper potentes. Y como les decía, imanes capaces de arrastrar un carro. O sea, de mover un carro, inclusive de lanzar una persona, así como vieron en el video que les mandé. Entonces, son imanes muy potentes. Y hacer imanes muy potentes hay que tener medidas de precaución, por supuesto. Entonces, usualmente, y fíjense un dato interesante, por ejemplo, el equipo que tiene Luna es el equipo, o sea, el imán que tiene Luna es el que tiene más intensidad a nivel centroamericano. O sea, que ustedes, por ejemplo, van a encontrar que otros equipos, por ejemplo, del Hospital Medical Center, el resonador magnético que ellos tienen es de 1.5 teslas. O sea, es menos intenso. El más intenso que van a estar encontrando es el Luna a nivel centroamericano, de 3 teslas. Entonces, esto es súper útil porque fíjense que esa intensidad del campo magnético que van a estar emitiendo los imanes del equipo de resonancia va a tener muchísimo que ver con el grado de detalle de la imagen, como les había comentado en el video que les envié. Vean ustedes la comparativa de estar viendo una imagen de una resonancia de cerebro obtenida 1.5 teslas, obtenía 3 teslas y yo tenía 7 teslas, ¿verdad? Obviamente es notable el detalle, es notable el detalle. Y ya van a ver exactamente por qué sucede esto. Entonces, usualmente, bueno, siempre que nosotros contemos con más intensidad del campo magnético con nuestros equipos, vamos a estar obteniendo una imagen muy bien detallada. O sea, mientras más intenso sea el campo magnético que va a estar emitiendo el equipo, esa imagen va a estar más detallada. Y después les voy a explicar exactamente por qué esto es así, porque obviamente nosotros tenemos que saber el porqué de las cosas y no solo quedarnos con lo superficial. Preguntas hasta aquí. Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Ok, no puede ser que sean indiferentes. Ok, no puede ser que sean indiferentes con este tema. ¿Qué indiferencia aparte de ustedes? ¿No ha habido algo que les haya llamado la atención del equipo, que les haya llamado la atención del estudio? Referente a todo lo que acabamos de ver hasta ahorita. Tengo una duda de Ajá, le escucho. cuánto sería la máquina de cuánto sería la máquina del seguro. Porque si la de la universidad es la más avanzada de Centroamérica, la del seguro social sería como, no sé, como las demás. Fíjese que desconozco el dato. Necesito que llames a la persona que te ayudó con la aprobación. Ok, A ver si un puedo. momento. Ok, fíjese que ese dato lo desconozco, no sé cuánto es la del seguro. Déjeme averiguar, creo que viene siendo como de... Es que no se puede indagar porque tendría que buscar ese dato. Tendría que consultarles Ni el la dato. del hospital escuela, ¿verdad? El hospital escuela no sé si tendrá resonancia, fíjese. No sé. Tenía entendido que sí. Pero es que... No sé, No, solo tomografía. En el hospital de la escuela solo hay tomografía. Sí, solo tomografía. Sí, hasta donde yo tengo entendido solo tomografía tiene. Porque sí me han preguntado varias personas, porque es que hay personas que no están aseguradas, entonces me han preguntado varias personas, bueno, ¿y cuánto me cuesta un examen de resonancia en UNA? ¿A tanto? No puedo, no puedo ponerse, porque es que la UNA, obviamente hay gente que piensa que el UNA como un centro público, piensa que los estudios de resonancia no cuestan dinero, pero sí cuestan bastante. O sea, si la resonancia magnética luna es la que más bien es la que más está llena de todas las modalidades, de todas las modalidades que ofrece la universidad entre tomografía, resonancia, radiografía, procopía, mamografía, la que más se llena es la de Luna, precisamente porque el hospital escuela no da resonancia magnética. Bueno, Con los imanes, ingeniero, perdón. Ajá. ¿Cómo hacemos para aumentar eso? Ya que dice, hay imanes que tienen cierto como poder o algo así, y hay otros más pequeños que tienen, como dice usted, solo como para
levantar alfileres y cuestiones así. ¿Cómo ok, podemos ampliar eso? perfecto. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Tranquila. Ok. Vamos a ver eso en la parte de inducción magnética. Ok, excelente. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Ninguna. Listo. Entonces, vamos a continuar. Y ahora, por supuesto, respondiendo las respuestas de su compañera, fíjense que hay dos maneras en que un imán puede crear un campo magnético. La primera de ellas, y es la común que utilizamos nosotros en los equipos de resonancia, es por un fenómeno físico llamado inducción de corriente. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de inducción de corriente? Lo que sucede es que fíjense que la inducción de corriente no es nada más que fluya corriente por una serie de conductores, por un conductor que está enrollado. Creo que ese tema lo vieron en su momento dentro de la radio, pero igual hay algunos docentes que sí lo explican detalladamente, hay otros docentes que lo saltan, por obviamente cuestiones de tiempo, pero fíjense que lo que sucede es que estos equipos, este equipo, en este caso, este equipo que ustedes ven aquí, lo que tiene es una serie de alambres de cobre enrollados. Están enrollados como que fuese un alambre. O sea, están enrollados, súper enrollados. Tiene bastante vueltas de cobre. Y entonces fíjense que cuando fluye, o sea, cuando ustedes fluyen una corriente en ese alambre de cobre, esto genera un fenómeno llamado inducción de corriente, que lo que termina es creando un campo magnético, como el que ven aquí. Aquí está el campo magnético y aquí está la línea de campo. Entonces, fíjense que esta intensidad del campo magnético que se está creando aquí, la intensidad del campo magnético, puede depender, depende de estos factores. Fíjense muy bien, el número de vueltas que tiene el alambre del cobre. En este caso, aquí el ejemplo, por supuesto, nos está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Pero los equipos de resonancia estamos hablando de miles de vueltas que tiene el alambre del cobre. Entonces, uno de los factores que depende de la intensidad del campo magnético de los equipos es la cantidad de vueltas, del conductor. En este caso, este equipo tiene un conductor de cobre, pero este equipo tiene un conductor de cobre, o sea, tiene una serie de alambres de cobre que están enrollados, y entonces la cantidad de vueltas la cantidad de vueltas de ese alambre de cobre va a depender muchísimo la intensidad del campo magnético. Otro factor que influye muchísimo es la intensidad de la corriente. Intensidad de la corriente. Por ejemplo, ¿ustedes saben en qué unidades se representa la corriente? ¿Saben ustedes ese dato? ¿En qué unidades se suele representar la corriente? Vamos a ver, alguien que me ayude. No. Voltios no. Voltios es para voltaje. Watts es para potencia. Amperio. Exactamente, amperios. La corriente se representa en amperios. Entonces, por ejemplo, digamos que lo que aquí fluya, dándoles una comparativa, digamos que aquí fluya, y por supuesto, dando un ejemplo, digamos que aquí fluya 2 amperios. 2 amperios. Y digamos que nuevamente fluye otra corriente, pero ahora con 10 amperios. Entonces, la corriente de 10 amperios va a generar una mayor intensidad del campo magnético, porque la intensidad del campo magnético va a estar dependiendo de la intensidad de la corriente. Entonces, son factores que van a estar dependiendo. Por eso es que se puede regular perfectamente lo que es la intensidad del campo magnético que va a emitir el equipo. Se puede regular en base a lo que es la intensidad de la corriente y en base a lo que son las vueltas del conductor. Entonces, pero por supuesto, fíjense que estos equipos son, este equipo que están viendo aquí, por cómo está generando el imán, lo conocemos como equipos con imanes resistivos. ¿Por qué imanes resistivos? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando fluye la corriente por un conductor de alambre de cobre? ¿Qué es lo que vieron en el video
que yo les compartí o que vieron o que han aprendido ustedes, tal vez a lo mejor tienen algo de experiencia en electricidad. ¿Qué pasa cuando fluye la corriente por un alambre de cobre? ¿Qué sucede? ¿Qué se puede originar? Vamos a ver. Se Es lo calienta. que recuerdo yo, que viajan 3.410 electrones o algo así. Sí, o sea, ahí lo dijo su compañero, hay un proceso de que se calienta. Y fíjense muy bien, y esto es una de las desventajas de este tipo de equipos, porque como este tipo de equipo genera el campo magnético por este proceso de inducción y en este proceso los electrones tienen que pasar por este alambre de cobre, entonces cuando esos electrones pasan por el alambre de cobre, como hay cierta fricción o resistencia en el alambre de cobre, esto termina generando muchísimo calor. Entonces, ese tipo de equipos, fíjense que emiten muchísimo calor. Entonces, una desventaja que podemos considerar, es que este tipo de equipos emite mucho calor. Emite mucho calor precisamente porque hay una resistencia de los electrones cuando pasan por ese alambre de cobre, por ese conductor de cobre. Entonces, hay resistencia. Es como, por ejemplo, hagan ustedes esto. Frótense sus manos, frótense sus dos manos, así como que si estuvieran queriéndose calentar las manos. ¿Y qué están generando? ¿Qué están Calor. generando? Calor, obviamente. ¿Por qué hay Fricción, calor? ¿no? Porque hay fricción entre sus dos manos. Esa misma fricción ocurre, una fricción semejante ocurre cuando los electrones pasan por este alambre. Entonces, esa misma fricción hace que emita calor el equipo. Otra situación. Fíjense que otra situación que podemos considerar, por ejemplo, es que es que la corriente va perdiendo intensidad a medida va pasando por lo que es el conductor. Va perdiendo intensidad gracias porque es debido, por supuesto, que la corriente presenta resistencia cuando va pasando por el conductor. Entonces, esta disminución de la corriente lo que termina creando es un campo magnético más débil. Entonces, fíjense que si nosotros consideramos, de hecho, este tipo de equipos, comparándolos con otro tipo de equipos más adelante que vamos a ver, este tipo de equipos suelen emitir un campo magnético menos intenso. Entonces, vamos a comparar. Aquí emiten un campo magnético de menor intensidad, comparándolos, por supuesto, con los equipos con imanes superconductores. Y bueno, esta es una desventaja a tomar en cuenta. Y miren las líneas de campo que emite el equipo. Miren las líneas de campo que emite el imán del equipo. Las líneas de campo van hacia acá abajo. Ven ustedes, aquí está el paciente y estas son las líneas de campo que emite el equipo. Ven ustedes, hacia abajo. Hacia abajo. Y bueno, vamos a ver. Eso es lo que podemos decir al respecto. Eso es lo que podemos decir al respecto. Y ahora veremos de otros tipos de equipos, que ya son los imanes superconductores, que este tipo de equipos son los que vamos a ver más comunes, fíjense. En la universidad este es el que tenemos nosotros. Este es el que tenemos. Tenemos este tipo de equipos que tienen un imán superconductor. Y fíjense que el campo magnético se forma de la misma manera que vimos aquí. Siempre es la misma idea. Nosotros tenemos aquí un conductor. Ese conductor está enrollado y está dando vueltas aquí adentro. Aquí hay un conductor que está dando vueltas. Así, está dando vueltas, está dando vueltas. Y fíjense entonces que cuando fluye corriente, la corriente fluye entra por una entrada de los conductores, entra por aquí y la corriente da vueltas por todo este conductor que está enrollado y sale por acá. Y sale por acá. Entonces, ese proceso en que la corriente está dando vueltas crea un campo magnético. Crea el campo magnético del equipo. Así de esta manera lo crea. Y ustedes pueden ver aquí la línea de campo en el estudio. Aquí lo pueden ver. El equipo va a estar emitiendo esta línea de campo cuando el paciente esté acostado adentro
van a ver ustedes estas mismas líneas de campo. Vean ustedes esa misma línea de campo. Entonces, fíjense, de hecho, ustedes notan una cosa bien interesante, que las líneas de campo se expanden hacia acá, ¿verdad? Se expanden muchísimo por aquí. ¿No sé si observan bien eso? Observan muy bien eso, que las líneas de campo se expanden muchísimo por aquí y nada por acá, ¿verdad? Y bueno, muy poco por aquí. Muy poco por aquí. ¿Ven ustedes ese fenómeno? Ajá. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa con esto? Lo que pasa con esto es que obliga a los fabricantes del equipo a poner un blindaje especial en esta parte del equipo. Entonces vienen los fabricantes y como ven que las líneas de campo se expanden muchísimo por esta parte de arriba, entonces lo que ponen ellos es un broque metálico. Cuando ponen un broque metálico arriba, el campo magnético solo llega hasta aquí. Y esto es súper útil porque si no, entonces, imagínense que hay una oficina arriba de la sala. Imagínense que hay una oficina arriba de la sala o que hayan aparatos, objetos metálicos arriba de la sala, o sea, se va a hacer un solo desastre. Entonces, por eso es que los fabricantes limitan muchísimo cuánto se va a estar expandiendo el equipo utilizando bloques metálicos. Y no solo para la parte de arriba, sino que también en la parte, aquí a los lados, lo que hacen los fabricantes es que ponen también un bloque metálico aquí a los lados y aquí a los lados para estar limitando muchísimo qué tanto se va a estar exponiendo el campo magnético. Ahora, una situación, fíjense que este tipo de equipos, el conductor ya no es un cobre, ya no es cobre como el que están viendo aquí. Aquí, en este tipo de equipos sí era cobre, pero en este ya no. Ahora, el tipo de conductor ya es una cerámica que está congelada. Es una cerámica que está congelada y esto crea poca resistencia cuando está pasando la corriente. Entonces, para que ustedes tengan una idea, esto sería más o menos un esquema interno del equipo. Y disculpen porque está en inglés, no me dio tiempo de traducirlo realmente, pero no importa. Aquí se los tradujo yo ahorita. Fíjense que estos equipos, aquí está el conductor. Aquí está más o menos, se muestra el conductor como lo está mostrando aquí. Aquí lo está mostrando, Superconducting Coils. Está mostrando aquí el conductor. Y fíjense que el conductor es una cerámica que está congelada. Y esa cerámica se congela gracias a que al equipo se le suministra helio líquido. Entonces ese helio líquido, cuando entra en contacto con la cerámica, mejor dicho, cuando la cerámica entra en contacto con el helio líquido, esa cerámica se congela. Y esto es súper útil porque como la cerámica está congelada, los electrones cuando pasan por el conductor, por esa cerámica, no genera resistencia. Y esto es súper útil porque al no generar resistencia, ese equipo no emite calor, no emite ningún tipo de calor y la corriente no se disminuye, no pierde intensidad la corriente, entonces el campo magnético no disminuye. Entonces una ventaja de ese tipo de equipos, y por eso es que son muy útiles, o sea, son los que más se utilizan, es que una ventaja, bueno, es que las ventajas, lo primero es que no emiten calor. No emiten calor cuando están emitiendo el campo magnético. Esa es la primera ventaja. Y la segunda ventaja es que el campo magnético que generan estos equipos es súper intenso. En este caso se muestra un equipo con 2.5 teslas, pero estos equipos pueden llegar a 7 teslas, 8 teslas, 20 teslas, o sea, súper potentes. Entonces, la intensidad del campo magnético es muy potente. Fíjense muy bien, es súper potente la intensidad del campo magnético de estos equipos. Por eso es que van a ver ustedes que el equipo de la universidad utiliza este tipo de equipos porque el campo magnético es muy potente y si nosotros tenemos un equipo de 3 teslas, obviamente es porque el imán puede emitir un campo magnético muy potente. Preguntas hasta aquí. Preguntas. No es posible que no tengan preguntas.
¿Existe algún límite con respecto a la intensidad del campo magnético en Ah, un equipo? ¿algún límite? El precio. El precio. Ah, Sí, ese creo que es uno de los mayores límites. El precio y, por supuesto, los riesgos de instalación. Hay que tener cuidado. O sea, si el equipo sabemos nosotros que va a estar emitiendo 7 Teslas, pues hay que tener cuidado con las medidas de instalación. Imagínense que se cuele un paciente o que se cuele una camilla o que se cuele un objeto metálico cuando está apagado el equipo y que ese objeto metálico está ahí arrinconado y que de repente encienden el equipo y empieza a emitir el imán. O sea, imagínense el desastre que va a haber cuando el objeto metálico se entrega al equipo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí, más que todo límite está en lo que es el precio, porque hay equipos que emiten una intensidad de campo magnético muy alto. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo más común es estar viendo 7 Teslas, 8 Teslas, no menos de 4 Teslas. Pero aquí en Centroamérica, lo más alto que vamos a estar viendo son 3 Teslas, pero es más que todo por el precio, por factor de precio. Ok. ¿Otra pregunta? Lick, yo tengo una pregunta. Ajá. Este tipo de máquinas se pueden, digamos que presentar fallos, ¿verdad? Sí, pues, como todo equipo. Ajá. Es que fíjese que, bueno, la que hemos estado nosotros en el Seguro Social, está la máquina, el área de la máquina, en la otra pues el área de la control, lo que ya sabemos. Pero en la puerta continua hay una parte ahí que como que se arruina algo, porque cuando nosotros estamos ahí esperando que nos hagan el estudio, da como un sonido como de un pollito. No Entonces ellos comprendo. dicen, para el estudio, ajá, Un sonido como de pollito. sí, Bueno, el equipo sí, emite sonido, eso esa es sí, mi duda. pero ellos lo que están Sí. viendo es que el equipo, además de emitir el sonido, cuando están funcionando, cuando está operando el equipo, se escucha otro tipo de sonido, ¿verdad? No, porque la máquina sí emite el Sí, sonido, sí, pero cuando uno está afuera esperando, hay un momento como que se arruina algo, porque ellos hablan ahí, los técnicos hablan, y ellos dicen, para el estudio, porque se arruinó otra vez, dice, otra vez está sonando el pollito. Entonces Aquí. quisiera saber qué es eso. No sé, tendría que ir a ver allá. Es que, Es que de verdad hay me gente, causa es que gracia porque mire, digo yo ajá, es que que no sé, pensé que, ajá, sí, no que sabría pensé que era decirle. parte del estudio. No, porque si se arruinó algo y suena como pollito, no, es que está bien raro, Sí, es que esa gente maneja a veces un lenguaje bien como pero es de, que de verdad se escucha como un pollito. Yo no lo creía hasta que fui a verla. no será el quench. Usted, no sé si se Ni fijó que idea. salía gas. No es una, bueno, no he entrado en sí a la sala porque no Ujú. nos fue permitido, pero sí se escucha y es como dicen, ok, eso es bastante fuerte, sí es verdad, es un pollito gigante eso, porque sí se escucha. Ah, pero es que, no sé, tal vez ha de ser el quench, que es cuando sale el gas, el helio líquido, y ya cuando el helio líquido empieza a Ajá. salir, pero es que no sé, tendría que estar ahí presente y ver exactamente qué es lo que pasa. Porque el Sí, quench porque, es salida de helio, salida del sí, helio porque líquido. inclusive está fuera de la sala de la máquina. Ujú. Entonces tenía esa duda, porque digo que si se arruina la máquina, como todas las demás, pero ¿qué se puede arruinar para que haga ese tipo de sonido? No sé, tendría que ver ahí. Es que fíjense que a veces esos operadores manejan ahí un lenguaje que uno se asusta. Por ejemplo, en una ocasión yo fui a hacer un estudio con un equipo y entonces ellos no querían escanear el objeto metálico, porque era un objeto metálico, entonces no lo querían escanear porque pensaban, no, es que si escaneamos un equipo, si escaneamos un objeto metálico va a sacar un chispazo. Entonces yo me quedé viendo, bueno, ¿y ese Ajá. chispazo? ¿Qué es ese chispazo? Yo pensé que ellos se referían a que el equipo sacaba chispazos, sacaba humo cuando escaneaba eso, pero no, era el artefacto metálico de tomografía que usted ve, el artefacto por escanear objetos metálicos, a eso se referían con chispazo. Entonces ellos manejan un lenguaje medio raro y es bien difícil a veces determinar qué pasa. Ok, Sí, gracias. bueno, entonces sí habría que ver. Bueno, entonces continuemos porque ya nos queda poco tiempo y
Fíjense, bueno, vamos a terminar ya de ver este equipo. Como les decía, utilizar helio líquido. Y fíjense que este helio líquido, este tipo de instalaciones tienen una chimenea para botar este helio, porque este helio se recicla, se utiliza cada vez que, por supuesto, está operando el equipo. Hay determinados lapsos en que ya el equipo ya lo tienen que parar, o sea, ya no está emitiendo el equipo del campo magnético, hay determinados lapsos, y entonces cuando terminan esos lapsos, bloquean la corriente que está fluyendo en el equipo y ya pueden liberar el gas. Por eso es que ustedes van a ver de que hay en las instalaciones de resonancia que utilizan ese tipo de equipos, van a ver una chimenea de gas. ¿Por qué? Porque bota este helio líquido que está saliendo del equipo. Entonces, bueno, esta es una consideración. Y los imanes permanentes, que estos imanes permanentes, como su nombre lo indica, siempre, o sea, el campo magnético es permanente. ¿Saben? Dándole más o menos una idea, este tipo de imanes son los que más, este tipo de equipos son los que más se asemejan al imán de su refrigerador, de la refrigeradora que tienen ustedes para colgar cosas. Es más que todo, se asemejan más a los imanes comunes que nosotros conocemos y que tenemos en la casa, que siempre están emitiendo un campo magnético. Porque si se fijan bien, estos tipos de imanes, por ejemplo, el superconductor y el resistivo, para que genere el campo magnético, tiene que fluir una corriente externa. O sea, tiene que venir el NE, suministrar una corriente al centro médico y a partir de esa corriente se forma el campo magnético. Pero estos equipos no, estos equipos siempre emiten el campo magnético. Es como, por eso les digo que son con los imanes más parecidos a los que tienen en su casa, con los que ustedes juegan, siempre están emitiendo un campo magnético. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que fíjense que la intensidad del campo magnético que emite este tipo de equipos es la más débil de todas. Si lo comparamos, por ejemplo, con la intensidad del campo magnético del superconductor o de los resistivos, ese permanente va a ser la más débil de todas. De hecho, por ejemplo, aquí pueden ver que este emite 0.4 teslas, comparándola con este 1.5 y este de 1.2 teslas. Entonces, es la más débil, precisamente por la manera en cómo se forma el campo magnético. Y bueno, vamos a ver, y ya para terminar, y bueno, quiero concluir muy bien todo. Y bueno, yo sé que esto lo vieron ustedes en su laboratorio, pero no sé, no perdemos nada en volverlo a mencionar. Para que estemos claros, tenemos los gradientes y vamos a ver. Ayúdenme ustedes en esto. ¿Para qué sirven los gradientes? ¿Qué es lo que aprendieron ustedes en su laboratorio o inclusive en el video que les mandé? ¿Cuál era la función de estos gradientes? Ayúdenme con esta pregunta. Para seleccionar los planos de estudio. Sí, exactamente. Seleccionan los planos de estudio, ¿sí? Planos de estudio, digamos el plano sagital, coronal y axial, ¿verdad? ¿Qué otro factor vieron ustedes que servía estos gradientes? Ayúdenme. Ayúdenme. Ya hace falta poco. ¿Qué más? Ok, entonces, explicando rápido. Ajá, le escucho. ¿Codificaciones de frecuencia? ¿Los? ¿Codificación de frecuencias? ¿Codificación de frecuencias? No, porque esto ya se carga el computador de codificar todo. Vamos a ver un poquito eso más adelante entonces. Bueno, entonces, básicamente adelantándoles ahorita, lo que me permite estos gradientes, si fijan bien, son gradientes que están en las orientaciones X y Z, o sea que, ven ustedes aquí están las orientaciones. Por ejemplo, este gradiente es un imán que se orienta en la orientación Z, este otro gradiente X, este otro gradiente se orienta en la orientación Z y este en la orientación Y. Pero ¿qué es esto? Básicamente son imanes que están orientados en las tres dimensiones. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, esto lo que va a permitir es que se pueda realizar ubicaciones espaciales del paciente en la imagen. Por ejemplo, ubicaciones espaciales como tal, ¿como qué? Por ejemplo,
una cosa es que yo tenga la información, por ejemplo, del corazón, pero otra cosa es que yo ubique espacialmente dónde está el corazón en la imagen. Entonces, precisamente esto es lo que nos ayuda estos gradientes, a estar ubicando objetos en la imagen. Entonces, vamos a poner esto aquí. Ayuda a ubicar espacialmente la anatomía en la imagen. Esto es básicamente lo que nos ayuda por eso, y también nos ayuda a seleccionar los planos sagital, coronal y axial, y también tiene muchísimo que ver con la selección del espesor de corte. Tiene relación, tiene una implicación en la selección del espesor de corte en el estudio. Esto es lo que podemos decir ahorita, por lo menos ahorita de este equipo, qué es lo que nos va a ayudar. Vamos a ver, repito, porque nos quedan 2 minutos. 2 minutos nada más y borrando esto ahorita. Entonces, fíjense que estos gradientes funcionan en todo. ¿Cómo se los puedo explicar? Fíjense que lo que hacen estos gradientes es que alteran la línea del campo del imán central. Nosotros vemos aquí y comparémoslo con este. Esta es la línea del campo del imán central. Vean ustedes cuando el equipo pasa. Vean ustedes cuando la línea de campo pasa por todo el centro del paciente. Permítanme, no sé por qué. No sé por qué me está seleccionando la flecha grande. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver que hay una línea recta. No sé si fijan bien que hay una línea recta pasando por el paciente. Sí. Sí, o sea, ven que pasa toda una línea recta pasando por el paciente. La línea de campo es recta cuando va por el paciente. Es la que emite el imán central. Pero cuando lo que sucede es esto. Lo que sucede es que esto no me ayuda muchísimo en cuanto a la ubicación espacial de toda la anatomía en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gradientes? Los gradientes lo que hacen es que como también son imanes, a fin de cuentas, como también son imanes, terminan alterando la línea de campo del imán central. Entonces la terminan alterando de una manera en que ahora esa línea de campo central, cuando se encienden los gradientes, es decir, cuando empiezan a utilizar esos gradientes, alteran esa línea de campo, como lo están viendo aquí, y la alteran de la manera en que esa línea de campo ahora agarra no solo una dirección, sino que agarra las 3 direcciones espaciales, X, Y, Z. Y entonces, al permitir eso, esto va a ayudar muchísimo a estar ubicando espacialmente la anatomía en el estudio. Listo. Bueno, y finalmente, las emisoras y receptores de radiofrecuencia. Vamos a ver, ¿para qué servían estas? Según lo que aprendieron en su imagen, perdón, según lo que aprendieron en su laboratorio, ¿para qué las utilizamos? Para emitir las ondas de radiofrecuencia. Sí, bueno, de hecho el mismo nombre lo dice. Lo que hacen estas antenas es que emiten ondas de radiofrecuencia al paciente. No sé por qué me sale esta flecha grandota. No sé por qué me sale. Hasta ahorita me sale una flecha grandota. Ven, esta flecha grandota me sale, no sé por qué. Debería salir una flecha chiquita. Vamos a ver, sí. Después voy a verificar eso. Estas antenas lo que hacen es emitir ondas de radiofrecuencia. Estas ondas de radiofrecuencia llegan al paciente, el paciente las absorbe y luego, un determinado tiempo después, el paciente remite esas radiofrecuencias que ha absorbido previamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto es útil porque básicamente estas antenas funcionan como funcionan como detectores. Básicamente ese es el principio. Y bueno, no solo detectores, sino que emisores. Es como, por ejemplo, que en el equipo tomografía, el tubo de rayos X fuera tanto el que emitiese los rayos X como el que detectase los rayos X. Aquí pasaría algo así. Estas antenas lo que emiten es la radiofrecuencia y reciben las radiofrecuencias que ha remitido el paciente. Y bueno,
ya tuvimos un repaso rápido del equipo, ya del estudio. Ya estamos preparados ya para la parte compleja del lunes. Ya el lunes empieza lo feo. Bueno, no lo feo, sino que lo más complejo, digámoslo así. Ya el lunes empieza ya la parte de adquisición de imagen, la parte en que nosotros vamos a estar analizando una imagen de resonancia, y por lo menos ya hemos concluido con la parte elemental del estudio. Entonces, preguntas hasta aquí nuevamente. ¿Preguntas todos? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Excelente, parece que no hay preguntas. Un comentario tengo yo nada más. Ajá, le Un escucho. comentario nada más. Sí, le Cuando escucho. llevé introducción a la radiografía con el ingeniero Marlon, Ajá. él nos mostró algo así similar, ¿verdad? Con un clavo que le enrollábamos cobre y le poníamos una batería convencional de 1.5 voltios. Pero también nos enseñó que si le poníamos una de mayor vatio, el imán era más potente. Sí. Esta cuestión. Sí, sí, de hecho, porque cuando aumentaba el voltaje de la batería, aumentaba la corriente. Entonces... Y hubo personas también que llevaron un clavo oxidado y así no funcionaba. Ah, con un clavo oxidado y no funcionaba. Sí, con un clavo oxidado y no funcionaba. Ah, porque el óxido altera la composición metálica del clavo. Sí, por eso es que, vaya, miren ustedes, ¿qué pasa, por ejemplo? Es que no todos los materiales interactúan muy bien con los imanes. Por ejemplo, aquí estamos viendo que objetos metálicos, pero ¿qué pasa si ustedes acercan un palo de madera a un imán? ¿Qué creen ustedes que pasa? O acercan un pedazo de plástico a un imán, ¿qué pasa? No se inmutan, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, es porque no todos los objetos, no todos los materiales, mejor dicho, tienen las propiedades necesarias para estar interactuando con un imán. Y de hecho nos vamos a valer muchísimo de eso en el estudio, porque van a ver ustedes que la imagen de resonancia no es nada más que anatomía que no puede interactuar bien y anatomía que sí puede interactuar bien con el imán del equipo. Eso básicamente es el principio, es el principio de cómo tenemos imagen. Hay regiones anatómicas que no van a estar interactuando bien con el imán y otras que sí. Y entonces esa diferencia entre las que no pueden interactuar bien y las que sí pueden interactuar bien crea el contraste que a nosotros nos interesa. Ya vamos a ver todo eso, lo vamos a ver muy detalladamente, muy profesionalmente. Van a ver ustedes lo que vamos a ver el lunes. Vénganse preparados y ayúdenme, por favor. Yo sé que varios de ustedes me comentaron que tenían deficiencias con el inglés. Está bien, no pasa nada porque hoy en día hay traductores en línea, ¿verdad? Tenemos el traductor Google, tenemos muchísimos traductores que nos ayudan a traducir texto. Entonces, ayúdenme todos a leer, empezar a leer los capítulos de las referencias, de la referencia principal que les dejé yo en el campus, el libro que les dejé en el campus. Ayúdenme todos en eso. Vayan leyendo esa referencia principal. Créanme que ayuda muchísimo. En la parte física matemática no es tan compleja. Perfectamente lo puede ser un estudiante de ciencias de la salud. Entonces ayúdenme todos a empezar a estudiar ese libro. Lean por lo menos los primeros 4 capítulos, que es lo que vamos a estar trabajando por lo menos los primeros días de la siguiente semana. Y ya los demás días de la siguiente semana ya yo le puedo ver bastante en todo ese tema. Entonces, nos vemos el lunes. Pasa feliz fin de semana. Y la lista, antes de que se vayan, voy a tomar una foto a todos los que están aquí presentes y luego lo voy a pasar a la lista. Solo déjenme tomar unas fotos a todos los que están aquí presentes. Y listo. Estamos servidos entonces. Nos vemos todos el día lunes. Pasen feliz fin de semana. Gracias. Saludos a todos. Sí. Placer. Gracias. El Bueno. lunes.